Hola a todos, bienvenidos. Por ahí nos apoyan con sus micrófonos, por favor. Voy. ¿Quién habla? Yo ya voy. Espera. Yo los puedo poner en mute, no se preocupen. Es que teníamos Sí. un curso justo a esta hora. Bueno, voy a ver si. Listo, ya los puse en mute, perdón. Pero, para poder empezar. Adelante, Monse. Gracias. Hola a todos nuevamente, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Me presento, mi nombre es Monse Navarro, coordinadora del área de cursos y diplomados de Consulta Academy. Veo muchas caras nuevas, también muchas caras conocidas. Si me ayudan por ahí a escribir en el chat o a levantar su mano de quienes ya han estado en cursos anteriores, nomás para monitorear cómo está el grupo, se los agradezco. Y pues bueno, muchos de los que están aquí presentes tienen esa inquietud por inscribirse a este curso que se llama LAPI. La verdad es un curso muy completo, se podría decir que es como un mini diplomado, donde podrán desarrollar una visión general de lo que es el desarrollo inmobiliario, cuáles son esas bases y esas herramientas para desarrollar proyectos innovadores, exitosos y sobre todo que sean rentables, ¿no? Estará con nosotros María Fernanda Orozco, que es la socia fundadora de Consulta, y José Alberto Limón, que es el director de Consulta, ¿no? Experto también en finanzas inmobiliarias. Muchos ya, como saben, ya nos conocen de otros cursos. Les pedimos, por favor, para llevar de una manera organizada, tener sus micrófonos en silencio en todo momento por respeto a los ponentes y a los que estamos aquí. También de preferencia, si se puede, tener su cámara encendida para tener esta cercanía con ustedes. En cuanto a las preguntas, pueden hacer preguntas a través del chat o levantando su mano en todo momento. Y al final de la sesión habrá también de 10 a 15 minutos para resolver sus dudas, ¿sale? Marifer y Pepe nos darán una breve introducción de lo que podemos aprender en este curso de LAPI. Y bueno, cualquier duda a través del chat me pueden escribir, ¿sale? Le cedo la palabra a Marifer Orozco. Adelante, Fer. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto. Por ahí ya levantó Javier la mano de que había estado con nosotros. Bienvenido de nuevo. Y bueno, creo que nadie más hasta ahora. Creo que, no sé si a Eric será el mismo que reconozco o no, pero bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias. Pues bueno, brevemente, lo que vamos a hacer en esta sesión informativa es, vamos a hablar acerca de efectivamente del evento, pero sobre todo vamos a entrar a temas importantes que estaremos revisando, de tal manera que ustedes se puedan dar una idea de cuáles son los puntos que estaremos tocando. Entonces, bueno, primero que nada les comento que hemos creado un modelo de desarrollo inmobiliario, un modelo que nos permite definir una metodología que nos permite definir un proyecto en diferentes etapas. Esto lo hemos creado a lo largo de nuestros 17, 18 años de experiencia con desarrolladores de todos tipos, tamaños, colores, ubicaciones, tipos de proyecto, industriales, comerciales, de vivienda, etcétera, y integrando las mejores prácticas. Algo que hemos identificado es cuáles son aquellas mejores prácticas que los desarrolladores siguen que hacen que un proyecto sea exitoso, pero también cuáles son aquellas prácticas que justamente los llevan a correr riesgos innecesarios y que pudieran generar proyectos, pues al final sin el éxito necesario. Entonces, con base en todo este aprendizaje, creamos este modelo de Canvas inmobiliario. Para quienes no lo conocen, es una guía muy clara de los pasos que hay que seguir en un proyecto inmobiliario, y que nos permite dejar de inventar el hilo negro cada vez que queramos hacer un proyecto. Si me pueden ayudar, gracias. ¿Cuáles son los macroprocesos del negocio inmobiliario? Bueno, aquí les voy a ir marcando para que vayan viendo. Permítanme un segundo. No puedo usar el mouse. Ok. ¿Así? Permítanme. Si no, creo que te puedo hacer. Creo que ya. ¿Sí ven que rayé? Sí, ya. Perfecto. Muy bien, gracias. Muy bien. Nosotros dividimos el proceso de un negocio inmobiliario en 4 etapas fundamentales. Ahorita las vamos a ver de forma detallada. Una etapa que le llamamos generación, que tiene que ver con la conceptualización y nacimiento de un proyecto. La segunda etapa, la integración, que tiene que ver con la planeación y arranque de un proyecto. Y el desarrollo, que tiene que ver con todo el tema de construcción
urbanización y comercialización de un proyecto. Y al final viene una etapa fundamental que a todos se nos olvida, que es la etapa de cierre. Todos los proyectos tienen que ser cerrados, ¿no? Entonces, aquí lo consideramos. Para que este proceso en el negocio inmobiliario se dé, necesitamos 3 elementos fundamentales. Un elemento que es el capital, el dinero. Muchas veces creemos que podemos hacer negocios y proyectos inmobiliarios sin dinero y no es así. Sí hay que capitalizarlo. Todos los proyectos requieren dinero. La habilidad está en que sea el menor dinero posible, ¿no? Ya lo veremos con Pepe en sentido de cuáles son esos indicadores que nos van a permitir identificar si un proyecto, el nivel de éxito de un proyecto inmobiliario, y tienen uno que ver con el capital. Pero al final del día es un mito el decir, voy a hacer un proyecto de salida. De verdad es un mito y los riesgos que se corren son muchísimos. El siguiente elemento es gente, es decir, integrar un equipo profesional que permita administrar el proyecto. Algo bien importante aquí es, el desarrollador no es el constructor, como premisa fundamental del negocio. El desarrollador no es el arquitecto. El desarrollador es el director de la orquesta del negocio que va a integrar a los mejores especialistas, a su mejor equipo a lo largo de todo el proyecto. Pero no es el constructor. El constructor tiene unos objetivos de negocio distintos al del desarrollador. No es el comercializador. Aunque bueno, ahorita en algún punto veremos ese tema de la comercialización, que es todo un tema en el negocio inmobiliario. No es el arquitecto. Entonces es el integrador de un equipo de especialistas. Es el director de la orquesta, el desarrollador. Y finalmente otro elemento fundamental que se requiere es información. Información que desde un inicio nace en sentido de el proyecto es factible o no es factible. ¿Realmente va a ser viable o no va a ser viable? Y esa información se va perfeccionando a lo largo de todo el proyecto. Pero al final es un elemento fundamental, tener la información. ¿Qué vamos a obtener al final del recorrido de este proceso inmobiliario? Obviamente tenemos un producto, que serán departamentos, naves industriales, un centro comercial, oficinas, consultorios, lo que sea, lotes. Tenemos un producto que esté alineado al mercado, que esté vendido, ya sea patrimonial o para fines de venta. Obviamente tenemos información de las mejores prácticas. No es común que se documenten las mejores prácticas en los proyectos, pero hay que hacerlo. Tanto las lecciones aprendidas, que aprendí que no necesariamente fue lo mejor, y cuáles son las mejores prácticas que debo de estar implementando. Y, obviamente, el negocio, utilidad. Finalmente, ¿para qué? Para regresar las utilidades al inversionista, así el inversionista sea el mismo desarrollador, o sea, un inversionista de puro capital o el inversionista de la tierra. Y, finalmente, a lo largo de este proceso de negocio inmobiliario, es muy importante el tema de planeación estratégica. ¿Para qué? Para que el desarrollador pueda determinar cuál es su core business en los proyectos inmobiliarios. Es decir, en qué proyectos va a decidir entrar solo, en qué proyectos puede co-desarrollar, en qué proyectos mejor no se integran. Y todo esto depende de qué tan competitivo es el desarrollador y qué tan atractivo es el proyecto. Y aquí algo que nosotros estudiamos es una matriz que le llamamos de atractividad, competitividad. Y es, yo como desarrollador me evalúo qué tan competitivo soy en diferentes segmentos y qué tan atractivo es el mercado, y con base en eso determino cuál va a ser mi posición como desarrollador, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser un muy buen desarrollador de vivienda media, horizontal, en Ciudad de México, pero de pronto me llegan una oportunidad para hacer vivienda vertical en Mérida. Tengo que tener la capacidad de analizar mi nivel de competitividad y la atractividad para saber cómo quiero participar en el proyecto. Porque no porque sea el desarrollador, forzosamente hay que entrarle siempre como desarrollador. A lo mejor conviene un co-desarrollo, o a lo mejor conviene entrarle con capital, o a lo mejor conviene no entrarle, ¿no? Entonces, eso lo veremos dentro de una parte que es planeación estratégica. Obviamente un tema de gobierno corporativo que nos va a permitir evaluar con mucha mayor claridad a través de comités los nuevos proyectos. ¿Cómo me aseguro que el nuevo proyecto que vamos a determinar no solamente venga analizado en función de mi propio criterio? Es que yo siempre he hecho proyectos de vivienda en esta zona y me va bien. Pues sí, pero ¿qué pasa si integramos un comité de evaluación de proyectos? ¿No? Y al final trae otros procesos de soporte que corren a lo largo de todo el proyecto, pero al final son soporte, no son procesos de negocio fundamental, que tiene que ver con capital humano, administración y finanzas, tesorería, la oficina de administración de proyectos. ¿Cómo me aseguro
de, al momento de tener un portafolio de proyectos, hacerlo lo más eficiente posible, de tal manera que poder lograr eficiencias entre los mismos proyectos. Obviamente el tema técnico y de la comercial. Bien, como les comentaba, como proceso fundamental, como proceso base, este es nuestro modelo de Canvas inmobiliario. En una primera etapa tenemos la fase de generación. ¿Qué significa? Integrar una propuesta de valor con un producto diferenciado. Esta etapa es una etapa en donde necesitamos un importante análisis como capacidades, pero sobre todo necesitamos visión estratégica. Necesitamos tener la capacidad de visualizar un proyecto para poder determinar si el proyecto va a ser diferente, si el proyecto va a ser atractivo, si el proyecto va a ser viable. En esta etapa es una etapa de innovación, de creatividad, en donde las habilidades es, hay que entender las factibilidades, hay que entender qué es lo que quiere el mercado. Tenemos que tener en esta etapa la visión de decir, el mercado lo que está pidiendo es esto. Esto es lo que pide el mercado, o esto es lo que el mercado todavía no pide porque no sabe que existe, ¿no? Hay algo que en los últimos 3 años se ha puesto de, pues no de moda, porque no todos lo saben, pero las viviendas en proyectos residenciales turísticos tienen algo que se llama un lock-off. Es decir, una habitación como de hotel, que un departamento de 3 recámaras puede tener 2 accesos independientes. Eso lo que me permite es comprar un departamento con la posibilidad de rentarlo en 2 momentos para Airbnb, por ejemplo. Eso era algo que posiblemente nadie se lo imaginaba. Bueno, pero había una necesidad en el mercado. Y era la necesidad de, oye, compré un departamento en Cancún de 3 recámaras y está más complicado rentar. ¿Cómo me aseguro de disminuir el riesgo? Ah, pues a lo mejor a través de un esquema de low cost, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Lo que con esto les quiero decir es, en esta etapa nos aseguramos, o el proyecto tiene que asegurarse de estar alineado al mercado. ¿Cómo me aseguro que el proyecto tenga el apetito suficiente en el mercado? Aquí integro una propuesta de inversión. Con este documento, con este plan de negocio, vamos a determinar cuáles son los objetivos de negocio, tanto de forma interna, para nosotros como desarrolladores, o para nosotros como aportadores de tierra, o para nosotros como aportadores de capital. ¿Cómo vamos a operar el negocio? ¿Cuáles son las principales estrategias? ¿Y cómo voy a traer capital? ¿De qué fuente? ¿Dónde? En esta misma etapa hacemos una evaluación financiera que nos va a permitir identificar si el negocio es rentable o no es rentable. El negocio inmobiliario es un negocio financiero. Es un negocio 100% financiero. No necesariamente es un negocio de la capacidad arquitectónica, de la capacidad constructiva. Es un negocio de la capacidad de tema de rendimiento. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Y otro elemento fundamental de esta etapa de generación tiene que ver con la identificación de los riesgos. Todos los proyectos, todos tienen riesgos. Lo peor que podemos hacer es no querer verlos, porque nos asusta. Lo mejor que podemos hacer es identificar esos riesgos para posteriormente administrarlos. Preferible ver todos los posibles riesgos que puedo tener. ¿Para qué? Para ver cómo lo voy a hacer con esos riesgos. ¿Qué riesgos le puedo transferir al contratista? ¿Qué riesgos le puedo transferir a los gestores? ¿Qué riesgo le puedo transferir a todo el mundo? Pero no puedo transferirlo si no tengo claro cuáles. No puedo administrarlo si no tengo claro cuáles. Entonces, esta es la etapa de generación, una etapa en donde lo fundamental es la creación de un proyecto inmobiliario rentable y diferenciado, que sea viable desde el punto de vista de mercado, que sea viable desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal. Es una etapa en donde la gran habilidad que se necesita se llama visión estratégica. Visión, visión, visión. Hay que tener la visión para saber si Mérida sigue siendo el mercado o no. O el mercado para qué segmento. O qué pasa con otros mercados distintos, ¿no? Es un tema de visión. Luego tenemos en el modelo, una vez que ya tenemos un plan de negocio, tenemos un proyecto definido, vamos a decir, vamos a hacer un proyecto de 75 departamentos residencial plus de 5 millones de pesos en progreso.
ya tengo muy clara la definición de producto, ya tengo claro cuánto capital voy a requerir, voy a meter un crédito puente, toda esta definición de negocio ya la tengo. Luego viene una etapa de integración. Una vez que el proyecto pasa su plan de negocio, es decir, que ya decimos, el negocio me gusta, va para adelante, es sólido, es confiable, tengo claros los riesgos, va para adelante, entramos a una etapa de integración. Y aquí es cómo me aseguro de hacer que el proyecto sea viable. Y en esta etapa, lo fundamental se llama planeación. Es planeación, planeación y planeación. Muchas veces nos saltamos esta etapa y decimos, bueno, ya está, ya tengo una visión de negocio y déjenme empiezo a mover tierra, ¿no? Me voy a poner a mover tierra, voy a empezar a poner primera piedra y demás. No puedo administrar, que es la siguiente etapa, si no tengo claro qué voy a administrar y en qué tiempos lo voy a administrar. Simplemente no lo puedo hacer. En esta etapa hay algo muy importante que sucede que se llama un plan de proyecto. Y nosotros le decimos que es la receta de cocina que un proyecto tiene que seguir para que se pueda ejecutar. Yo ya dije en mi primera etapa que voy a hacer un proyecto de, ya ni me acuerdo, 70 departamentos en progreso de 5 millones de pesos con X amenidades. Ya lo definí todo completo, va a ser de low cost, va a ser enfocado a canadienses, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Después hay que planearlo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Hay que hacer un cronograma, una ruta crítica, definir los hitos clave. Hay que hacer un presupuesto detallado. Hay que definir una matriz de roles y funciones, quiénes y cómo van a participar, en qué tiempo. Hay que hacer un flujo de efectivo detallado. Hay que planear el proyecto. ¿Quién va a hacer qué actividades en qué momento? ¿Y qué pasa si me retraso? ¿Cómo me va a impactar ese retraso? No puedo administrar algo que no pueda medir. Y gran parte de los problemas que tienen los proyectos inmobiliarios en cuanto a sus retrasos es que nunca definieron un plan de proyectos. Y entonces entramos en un tema de, ¿sabes qué? Hacemos el proyecto, pero después ya no me acordé que tenía que entregar la mía y hacer la mía. Y entonces ya voy tarde porque no hice la mía en tiempo. En cambio, si lo planeamos, vamos a tener perfectamente claro todos los trámites, todos los permisos, todos los movimientos, todas las etapas de construcción que necesitamos hacer, en qué momento necesitamos hacer. Y bueno, durante esta etapa también suceden otras cosas importantes, como se administra un proyecto, se hace el proyecto ejecutivo de ingeniería, se hacen trámites, permisos y licencias y se integran los recursos. ¿Qué recursos? Legales. ¿Cuál va a ser el vehículo de inversión del proyecto? ¿Vamos a hacer un fideicomiso? ¿Va a ser una empresa? ¿Qué va a ser? Esta es la etapa en la que lo hacemos. Integramos, arrancamos aquí con concursos, todos los concursos y contratos. Es decir, integro todos los recursos, integro a todos los proveedores clave que voy a involucrar en el proyecto en sus diferentes etapas. Aquí hacemos una planeación financiera de mucho mayor detalle, con un flujo de efectivo muy detallado, porque este va a ser el que va a mandar el proyecto, y la estrategia de mitigación de riesgo. Esta etapa fundamentalmente es una etapa de planeación, planeación y planeación. Y después tenemos la etapa más larga en un proyecto inmobiliario, que es la etapa de desarrollo, en donde aquí sí hacemos urbanización y construcción. Es decir, esta etapa arranca una vez que hacemos el primer movimiento de tierra. Ponemos la primera piedra. Y una etapa de comercialización. Son las etapas más largas de un proyecto inmobiliario. Aquí, en esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer como desarrolladores? Administrar contratos, administrar las relaciones clave con clientes, con proveedores, con gente clave en la zona, es decir, gobierno, etcétera, la comunidad, la colonia. Administrar los cambios. Todos los proyectos sufren cambios. La clave está en administrar. Y ahorita lo vamos a ver como una de las prácticas fundamentales del negocio. Y administrar el proyecto. Administramos la planeación financiera. Todo el tiempo tenemos que tener claro cómo vamos financieramente respecto de nuestra propia planeación y de nuestras propias metas. Administrar, administrar, administrar. Y hacemos un control de riesgo. La principal habilidad que se requiere en esta etapa es administración. Pero insisto, no puedo administrar algo que no lo tengo planeado. Yo no puedo saber si voy en tiempo o no voy en tiempo si no tengo un plan. Y yo no puedo saber si el plan está bien o mal si no tengo un objetivo de negocio. Es una cadena. ¿Qué es importante? Todas estas etapas son las etapas por las que pasa un proyecto inmobiliario
Son las etapas en las que todos los proyectos tendrían que suceder. Etapa de generación normalmente tiene una duración típicamente de unos 4 meses, mientras que una etapa de integración pues varía mucho más porque dependemos también de los permisos y de las licencias, pero típicamente tendría que estar durando entre 6 y 8 meses. Y la parte de desarrollo es toda la parte, o sea, todo lo que nos va a durar la construcción del proyecto. La urbanización, la comercialización, es decir, es la más larga. Si bien es la más larga, tendría que ser la más fácil. ¿Por qué? Porque nada más voy a administrar lo que ya definí. Mi trabajo es asegurarme de no salirme del plan y de asegurarme de tener los recursos, tanto humanos, económicos, de información disponibles para no detener el proyecto. Sin embargo, ¿en dónde se detienen todos los proyectos? Todos sabemos, la mayor parte de los proyectos inmobiliarios, su gran tema se detiene aquí. Se retrasa la obra, de pronto ya no están los recursos, estamos tramitando tarde el crédito puente, ya se nos venció la licencia, ya no vendimos a la velocidad que traíamos prevista. La mayor parte hoy, o la mayoría de los proyectos que hoy llevan retraso, el retraso sucede en la etapa de desarrollo, es decir, de construcción y comercialización. Pero muchas veces ese retraso se da porque no hay una planeación. Tendría que ser la etapa de alguna manera más sencilla, por así decirlo. ¿Qué es? Si quieres más. En esta etapa, gracias. En esta etapa de generación, las habilidades, como les digo, es un tema de visión. Se integra normalmente un equipo en el organigrama del desarrollador con la capacidad de estar evaluando proyectos, evaluando un portafolio de proyectos para determinar cuál es el proyecto óptimo. Jugamos con proyectos, jugamos con diseño, jugamos con retornos, con capital. Es una etapa de mucha innovación. La etapa de integración es un equipo distinto, es un equipo que tiende a ser mucho más analítico. Y normalmente en esta etapa se integra la misma célula o el mismo equipo que se quedará a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Que será quienes después administrarán el proyecto. Todos los proyectos tienen que pasar por estas 4 etapas, estas 3 etapas. La clave del éxito está en que justamente se palomee que sí sucede en todas las etapas y que tengamos claros los riesgos. Como les decía, la base, si se fijan en este Canvas, la base del negocio inmobiliario tiene 2 bases fundamentales. Una, la parte financiera, y la otra base es la parte de riesgo. Es decir, son los 2 cimientos fundamentales del negocio. La planeación financiera es fundamental y es un cimiento básico del negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario puede morir no necesariamente, y como muchos de los negocios, no por falta de rentabilidad, sino por falta de flujo de efectivo. Nos quedamos sin dinero a la mitad del proyecto. Y el otro cimiento fundamental es los riesgos. Todos los proyectos inmobiliarios son una aventura de riesgo. ¿Cómo me aseguro de disminuir estos riesgos? Pero la única manera que tengo yo de disminuir es entenderlos. ¿Y cómo le puedo transferir el riesgo a un contratista? ¿No? Por ejemplo, una forma de transferir un riesgo a un contratista es, en vez de contratar a precio unitario, contrato a precio alzado. De tal manera que quien lleva el riesgo en el cambio del precio unitario es el contratista. Entonces, si estoy viendo que la situación económica es de riesgo, pues a lo mejor acepto pagar un monto adicional al contratista con tal de no asumir ese riesgo. ¿No? Un ejemplo de las cosas. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, esto ya lo expliqué, me lo aventé todo en la misma gráfica. Así que eso. Ajá. Gracias. Muy bien. Le voy a dar la palabra a Pepe Limón para que nos hable acerca de algunas mejores prácticas que hemos identificado de proyectos inmobiliarios. Adelante, Pepe. Gracias, Marifer. Bueno, pues justamente como comentaba Marifer, hay unas mejores prácticas que vamos a ver justamente en el API, en el Laboratorio de Administración de Proyectos Inmobiliarios, y fundamentalmente aquí estamos poniendo 3.
¿no? Que son las 3 mejores prácticas, una por etapa, justamente de las etapas que acabamos de revisar. Como bien dijo Marifer, son momentos distintos, son habilidades distintas, no es lo mismo evaluar el negocio que planear el negocio y mucho menos que controlar el negocio, ¿no? Entonces, hay distintas métricas, hay prácticas para cada una de estas etapas y bueno, vamos a estar revisando principalmente una de cada etapa y las mejores que nosotros consideramos en cada una de ellas, ¿no? En la primera etapa, la etapa de generación, tenemos como mejor práctica que cualquier proyecto inmobiliario se tiene que medir de manera financiera. Marifar lo comentó, el negocio inmobiliario es un negocio financiero, no es un negocio de pegar ladrillos, no es un negocio de dibujar. Sin embargo, obviamente se necesitan estas habilidades, pero fundamentalmente es un negocio financiero. Y como negocio financiero tenemos 2 indicadores clave, que son los que tenemos que cuidar a lo largo de todo el proyecto, que son la TIR y que son el cap rate. Y de manera muy rápida voy a explicar cada uno de ellos. Uno es la TIR, funciona tanto para proyectos de capitalización, esto quiere decir de ventas, y proyectos patrimoniales o de rentas. Sin embargo, dependiendo de cada uno de los modelos de negocio, pues tendremos distintos tires o distintas tires, dependiendo del segmento, dependiendo del tipo de proyecto, si es habitacional, si es comercial, si es industrial, etcétera, ¿no? Cosas que revisaremos de manera más puntual a lo largo del laboratorio, pero digamos que esta TIR o esta tasa interna de retorno, si lo quisiéramos poner en palabras sencillas, es la tasa de interés máxima que nos va a dar el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el proyecto nosotros lo viéramos como un préstamo o como pues sí, un préstamo bancario a alguien, a algún amigo, y le dijéramos, oye, pues te voy a prestar esta lana a una TIR del 20%, eso quiere decir que esa tasa es la máxima que yo pudiera ofrecer como beneficio de ese proyecto, ¿no? Es la tasa a la que, me voy a poner un poco más técnico, si nosotros descontáramos los flujos de efectivo a valor presente, los flujos de efectivo del futuro al valor presente, equivalen a 0. Esto quiere decir que cualquier tasa arriba de nuestra TIR es una tasa que no va a ser posible pagar por el proyecto. Poniéndolo de esa manera, si el banco me presta una TIR superior que la que me está ofreciendo el proyecto, la que me está dando el proyecto, va a ser imposible para mí pagar ese préstamo, o ya sea un inversionista o un banco. Entonces, esa tasa interna de retorno, digamos que se ve influenciada principalmente por tres aspectos. Una es la cantidad de dinero que yo voy a poner en el proyecto, que en este caso, aquí lo voy a anotar, lo voy a dibujar, es el capital. Eso que yo le voy a meter al proyecto, si bien, como bien dijo Marifer, los proyectos de saliva son extremadamente raros y casi no suceden, sí o sí hay que meterle algo de capital, un capital semilla. Uno de esos elementos para llegar a la TIR es ese capital, ¿no? O sea, ¿cuánto le voy a meter yo al proyecto? El segundo es, con ese capital que ya le metí al proyecto, ¿qué beneficio me está dando? Es la utilidad. Esa utilidad, al final, ya está libre de polvo y paja, es un beneficio económico que me queda, es el remanente que me queda después de haber pagado todos los costos del proyecto, edificación, permisos, diseño arquitectónico, todos los gastos del proyecto, comisiones de venta, honorarios legales, publicidad, etc., etc., ¿no? Después de haber pagado todo eso y después de haber pagado el capital o el rendimiento al banco o a los inversionistas o a quien me haya prestado dinero, me queda una utilidad. Esa utilidad, al final, es el beneficio económico que me dejó ese proyecto. Y por último, lo más importante es en cuánto tiempo regresa ese beneficio económico. En pocas palabras es, yo le metí 10 pesos a un proyecto
ese proyecto me generó 8 pesos de utilidad, entonces en total me está regresando mis 10 pesos que yo metí más otros 8 adicionales, y eso, si lo recupero en un tiempo razonable, determina mi TIR. Si no tengo alguno de estos datos, es imposible llegar a una tasa interna de retorno, ¿no? ¿Por qué es importante la TIR? Porque es el rendimiento del dinero a través del tiempo. Entonces, no es lo mismo que yo le meta esos 10 pesos a un proyecto y que ese proyecto me los entregue en 10 años, más ese beneficio de 8 pesos, a que esos 10 pesos más 8 de beneficio me los entregue en 2 años. Totalmente distinto. Aunque si lo viéramos como resultado, es igual. O sea, si lo viéramos como una fotografía, pues me está dando, yo le metí 10 y me dio 8, pero sin contar el tiempo, estamos viendo la fotografía. Eso, al final, no nos dice nada, ¿no? En el momento que metemos la variable del tiempo, digamos que la TIR es cuando cobra esa relevancia y es realmente el indicador clave. El estado de resultados me puede decir, sí, vas a ganar el 40% de utilidad. Buenísimo. Pero si ese 40 lo gano en 10, 15 años, pues de nada sirve, ¿no? O sea, ya se diluyó esa utilidad en mucho tiempo. Entonces, la TIR justamente lo que mide es eso, el rendimiento del dinero a través del tiempo, ¿no? Tal cual. Como les decía, la TIR aplica para proyectos de capitalización o venta o proyectos patrimoniales y de renta. Cada uno tiene, digamos que sus maneras de medirse, cada uno tiene algunos parámetros que hay que cuidar. Jamás vamos a ver proyectos patrimoniales que nos dejen TIRs de 50 a 100%, eso nunca lo vamos a ver, pero sí vamos a ver TIRs de ese calibre cuando vemos proyectos de venta, ¿no? O de capitalización. Entonces, cada uno es un modelo de negocio distinto y dependerá de cuál es, digamos que la visión estratégica del desarrollador. Entonces, por un lado tenemos la TIR. Pero por otro lado tenemos el cap rate. El cap rate, como dice el nombre, es el índice de capitalización de los proyectos. Principalmente se utiliza para proyectos de renta o proyectos patrimoniales. El cap rate es una fórmula que aquí la voy a poner en texto. El cap rate es igual a nuestra NOI, ahorita les digo qué es la NOI, sobre la inversión total. Esto quiere decir que nuestra NOI es nuestro ingreso neto operativo, en inglés es Net Operative Income, y este ingreso neto operativo, de manera mensual o anual, como lo queramos medir, es el ingreso que nos queda después de haber pagado todos los compromisos de administración, operación, financieros de un negocio patrimonial. Si estamos hablando, por ejemplo, de un hotel, la NOI sería nuestros ingresos por la renta de los cuartos en un mes dado o en un periodo dado, menos el costo de operación del hotel, menos el costo de administración del hotel, menos cualquier pago de licencia, de marca, etcétera, por utilizar la marca Hilton, por utilizar la marca Marriott, lo que sea, cualquier royalty que se tenga que pagar a esa marca, y cualquier financiero que yo tenga o que deba por haber algún préstamo que tenga ahí pendiente por pagar, etcétera. Al final, después de todo ese, digamos que se convierte, esa NOI es igual a la utilidad, ¿no? La utilidad del periodo. Y ese ingreso neto operativo, entre la inversión total de ese hotel o de ese negocio de rentas, nos da un índice de capitalización, que tal cual es el porcentaje que yo estoy recuperando periodo tras periodo, según lo que yo esté evaluando, de esa inversión total, ¿no? Entonces, si yo tengo un hotel que de inversión me costó 10 pesos y me está generando una NOI de 1 peso, pues yo estoy recuperando el 10% periodo tras periodo, ¿no? De esa inversión. ¿De qué nos sirve el cap rate? Es un índice que nos permite tener naturalmente una visión de qué tan rápido vamos a recuperar la inversión total del negocio, pero por otro lado también nos da es un indicador que nos da la salud, digamos, del negocio en términos de estabilidad de las rentas que está generando ese negocio.
A lo que el inversionista le interesa es que ese negocio que está generando rentas tenga una cierta estabilidad a través del tiempo. ¿Por qué? Porque ese cap rate significa una renta segura con un bajo riesgo, ¿no? No sé si por ahí ustedes hayan visto o escuchado que las fibras compran a un cap rate de salida o compran a un cierto cap rate. Eso significa que lo que las fibras están haciendo, están comprando un negocio que está produciendo rentas y es un negocio que las fibras lo buscan porque tiene un riesgo bajo y justamente lo que están comprando es esa seguridad, ¿no? Lo veremos en su momento más a detalle y suena chistoso y a lo mejor ahorita van a decir como que pues, está raro, pero un cap rate más bajo significa una venta del activo más alta y un cap rate más alto, que significa más riesgo, es una venta del activo más baja, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que las fibras están comprando una noticia o lo que sea, y una fibra está comprando un cap rate del 8 o 7.5%, pues probablemente es porque es un negocio muy seguro, ¿no? Es un negocio con unas rentas bastante estables. Y por el contrario, cuando ustedes ven una noticia que dice que están vendiendo o que compraron un activo a un cap rate del 11, 12%, pues probablemente es porque es un activo volátil, ¿no? Probablemente es un hotel que tiene cierta volatilidad, cierta estacionalidad, ¿no? Entonces, bueno, principalmente estos tres, digamos que variables son las que afectan tanto la TIR como el cap rate, dependiendo del tipo de negocio en el que nos vayamos a encontrar, y es con el que nos tenemos que sí o sí estar midiendo, ¿no? Ver el estado de resultados, pues está muy bonito ver cuánta utilidad vamos a tener, pero no nos dice nada, ¿no? Tenemos que agregarle el factor de tiempo. Entonces, digamos que mejor práctica número 1 y de la etapa de generación es medir todos los proyectos a través de la TIR o de la TIR y el cap rate, ¿no? Si es un proyecto patrimonial, ¿no? Luego nos pasamos a la segunda práctica. Dentro de la etapa de integración, como bien dijo Marifer, es una etapa de planeación. Y entonces nuestra mejor práctica en esta etapa es un documento, es una herramienta que nosotros le llamamos el WBS. En inglés es el Work Breakdown Structure, y se los voy a poner otra vez. Ese desglose estructurado del trabajo es por un lado, nos muestra el alcance total del proyecto. Esto quiere decir todas las partidas que incluye nuestro proyecto. Un proyecto promedio tiene un listado de entre 400 a 500 partidas. En estas partidas viene proyecto arquitectónico. Dentro del proyecto arquitectónico viene el plano topográfico, el levantamiento topográfico. Pueden venir los estudios técnicos como mecánica de suelos, el estudio hidrológico, etc. Viene el proyecto ejecutivo con todos sus planos de señalización, planos de urbanización, de infraestructura, ingenierías, etcétera, ¿no? Entonces, es el desglose completito de nuestro proyecto, tanto de la parte técnica como de la parte comercial, como de la parte administrativa, como de la parte operacional. Entonces, por eso es que un WBS es tan extenso, ¿no? En el momento que hacemos ese desglose de todo el proyecto, pues nos queda muy claro realmente cuál es ese alcance. Una vez que yo tengo ese alcance como tal, yo puedo definir, si le asigno a cada una de esas partidas, le asigno un presupuesto, la suma de todas esas partidas y ese alcance me va a generar un presupuesto base, que aquí viene como nuestro primer dato importante, ¿no? El WBS nos tiene que generar o nos tiene que dar un presupuesto base integral. Si a ese presupuesto base y a ese alcance con dinero, le metemos la variable de tiempo, entonces podemos sacar un cronograma y ese cronograma nos va a delimitar una ruta crítica, que la ruta crítica es
ese proceso y esa serie de actividades que no pueden retrasarse en el proyecto, sino el mismo tiempo que se retrasa el proyecto en alguna de esas áreas, es el mismo tiempo que se va a estar retrasando. Si yo me retraso un día en alguna actividad que esté dentro de mi ruta crítica, el proyecto completito se retrasa un día, ¿no? También me permite encontrar ciertas desviaciones o posibles desviaciones en el cronograma. En el momento que una actividad, si en el principio del proyecto, vamos a suponer, a lo mejor no es necesario en la evaluación del proyecto hacer un estudio hidrológico. A lo mejor estamos en una etapa temprana, pero en el momento no está dentro de nuestra ruta crítica todavía. Pero en el momento que llegamos a las ingenierías del proyecto, si yo no tengo un estudio hidrológico de mi terreno, entonces esa partida se puede volver crítica, ¿no? Y me va a modificar mi cronograma. Me puede crear una desviación dentro de mi cronograma. Entonces, digamos que esa ruta crítica, más ese presupuesto base, se convierte automáticamente en un flujo de efectivo del proyecto. Es un flujo de efectivo del proyecto que está alineado a una ruta que me va a permitir iniciar desde cero y terminar el proyecto en tiempo y forma y va con el presupuesto esperado y con la calidad esperada, que ese ya me adelanté, pero es otra de las mejores prácticas que nos da o nos debería de indicar el WS. Las especificaciones de calidad por alcance, esto quiere decir que en cada, digamos, gran alcance, si dividimos el proyecto en grandes alcances o en macro secciones de nuestro proyecto, vamos a delimitar ciertas especificaciones de calidad que nos van a decir, bueno, yo como desarrollador te contrato a ti especialista en instalaciones o especialista en estructura. Si tú cumples con las especificaciones que yo estoy pidiendo de calidad de cada una de estas partidas que vienen dentro de mi WS, yo le voy a dar palomita y entonces te devuelvo a ti tu fondo de garantía, te pago tu finiquito, etcétera. Liberamos las fianzas y etcétera. Pero si no, pues entonces yo voy a hacer uso de esas garantías que tengo porque tienes que cumplir con la calidad esperada dependiendo del alcance que tú vayas o que para el que hayas sido contratado, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos presupuesto base, ya tenemos una ruta crítica que nos genera un flujo efectivo, ya tenemos unas especificaciones de calidad por alcance y una vez que tenemos bien definido este WS, también podemos generar una matriz de roles y funciones. ¿Por qué? Porque de esta manera ya tenemos claridad de qué tamaño es el pastel que tenemos que comernos y qué, digamos, qué organigrama, qué equipo, qué célula es la que yo necesito para controlar este proyecto. En un proyecto inmobiliario hay muchas disciplinas, es un negocio multidisciplinario y lo importante es tener, digamos que un equipo que pueda controlar todas estas variables, que pueda controlar todas estas disciplinas y esa matriz de roles y funciones es lo que nos va a guiar a que cumplamos nuestro presupuesto base, a que cumplamos tiempo, a que cumplamos con la calidad esperada y digamos que esas tres variables digamos que son las tres principales variables que tenemos que cuidar a lo largo del proyecto, ¿no? De la administración del proyecto. Tiempo, costo y calidad, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, esta es nuestra segunda mejor práctica, tener un WS bien detallado de nuestro proyecto, porque de esa manera tenemos la planeación bien clarita del proyecto como tal, ¿no? Hay una serie de herramientas que también estaremos revisando en el laboratorio que nos ayudan a desmenuzar e ir viendo por pedacitos este WS. Porque si lo vemos así, las 500 partidas de golpe, pues sí, naturalmente es agobiante y es difícil de controlar. Pero hay ciertas herramientas que nos ayudan a ir, digamos que desmenuzando este WS en pedacitos para poderlo controlar de mejor manera, ¿no? Pero de entrada, el WS es básico.
Déjenme, ahí está. Pues estoy estoy poniendo palomitas aquí. Listo. Y luego, por último, en nuestra última mejor práctica es la administración de cambios. La administración de cambios sucede una vez que ya arrancamos con la construcción y venta del proyecto y es en nuestra etapa de desarrollo y cierre del proyecto. Aquí tenemos dos grafiquitas. Son dos gráficas que lo que nos están o tratando de decir es, por un lado, ¿qué pasa si tengo un proyecto sin un control de cambios y sin una administración de cambios? Por un lado tengo en el eje de la Y el dinero o la inversión que me va a costar hacer X proyecto, y por el eje de las X tengo el tiempo, ¿no? Entonces, conforme yo voy avanzando en el proyecto, voy invirtiendo más en el dinero. Digamos que este es nuestra línea base, este es nuestro presupuesto base. Pero si yo no tengo un control de cambios adecuado, empiezan las desviaciones, ¿no? Empiezan estas desviaciones, empieza más grande, cada vez más grande. ¿Por qué? Porque no estoy controlando el proyecto. Entonces, si yo no controlo el proyecto, de mi presupuesto base inicial, que es esta línea gris, pues yo ya me fui a esta línea punteada, que es, pues tal cual es dinero que yo estoy perdiendo del proyecto, y es dinero que me está costando de mi utilidad y que estoy dejando sobre la mesa por no cuidar justamente estos cambios que suceden aquí, ¿no? Entonces, por eso el control de cambios es o resulta sumamente importante. En nuestra gráfica del lado derecho, justamente lo que estamos viendo es una serie de aditivas y deductivas que suceden dentro del proyecto que me van a permitir que ese presupuesto base se cumpla y que realmente lleguemos a buen puerto el proyecto. Esta línea que ven aquí medio curveadita significa que, ok, puede que en algún momento del proyecto yo tuve un cambio muy al inicio del proyecto, me generó una aditiva. Una aditiva es un incremento en el presupuesto. Sin embargo, el control de cambios tiene que ser lo suficientemente anticipado y correcto y bien administrado y controlado para tener claro que yo voy a tener una subida en el presupuesto al principio del proyecto, pero después me tengo que recuperar con una deductiva. Esta deductiva, esta pequeña línea gris que se ve por aquí, significa que en alguna otra partida del proyecto yo tengo que encontrar ingenierías de valor, que así se le llaman. Son ingenierías en costos, o puede ser alguna disminución de alguna partida porque encontré un mejor proveedor que me puede dar un mejor material a un mejor precio, o puedo cambiar ciertos materiales para bajar el precio total de la inversión, o puede ser que cambiamos a lo mejor el tipo de la fachada para que sea una fachada un poquito más económica, etcétera, ¿no? El chiste es que con esta administración de cambios, si yo tengo una subida en el presupuesto, de alguna manera la pueda contrarrestar. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que yo siempre me mantenga dentro de mi presupuesto base inicial. Ese presupuesto base inicial no tiene que cambiar. No tiene que, no se tiene que ver afectado. Por muchos cambios que existan en el proyecto, siempre deberíamos de conservar el mismo presupuesto base si sabemos manejar el control de cambios de manera adecuada. Cualquier proyecto inmobiliario, por muy bien planeado que esté, por muy bien analizado y evaluado que esté, tiene cambios, ¿no? Pueden ser cambios menores, pueden ser cambios mayores. Obviamente, conforme vamos avanzando en el proyecto, los cambios se vuelven más costosos y más, digamos que impactan de mayor manera al proyecto, pues de manera negativa o positiva. Entonces, como bien decía Marifer, nuestra etapa de generación y nuestra etapa de integración son etapas de planeación, son etapas que tenemos que considerar como digamos que el momento de hacer
todos los cambios necesarios para que el proyecto se vuelva rentable y que el proyecto sea lo suficientemente atractivo para podérselo presentar a inversionistas, al banco, etcétera. Ahí suceden un chorro de cambios, pero todavía no hemos empezado a construir. Entonces no hay tanto problema. En el momento que empezamos con la construcción, ahí es en donde los cambios empiezan a tomar una relevancia mucho mayor y nos pueden generar un sobrecosto importante si no contemplamos esos cambios, ¿no? Básicamente, esos son, digamos que las tres principales mejores prácticas que traemos el día de hoy, una por cada una de las etapas. Son momentos distintos, son herramientas distintas, son indicadores distintos, pero que al final, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos dentro de nuestro proyecto, tenemos que cuidar, ¿no? Y no significa que una esté peleada con la otra. Justamente, esta administración de cambios lo que nos permite es cuidar la TIR o cuidar el cap rate de nuestro proyecto. Justamente esta administración de cambios es la que nos va a permitir mantenernos dentro de nuestro presupuesto base, mantenernos dentro de nuestra ruta crítica y al final no son prácticas que estén, digamos que desasociadas o disasociadas, al contrario, están totalmente relacionadas una con la otra, ¿no? Lo único que cambia es el momento en el que suceden, ¿no? En el momento en el que las tenemos que analizar y evaluar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda antes de pasar y de cederle la palabra a Monse. ¿Todo bien? Yo tengo una duda. Sí, dime, Pedro. En un escenario tan volátil como el actual, incertidumbre, ¿cómo te va a pegar o cómo calcularías un acolchonamiento o una proyección de tu TIR de tal forma que siga siendo atractivo tu proyecto? Es decir, sabemos que ahorita pues hay subidas de tasas de interés. Todo esto al final del día impacta, ¿no? Impacta porque tienes un mayor costo financiero e incide incluso a que por todos lados vas a tener incrementos. Entonces, no sé, ¿cómo proyectar un proyecto ahorita en 2023? Considerar venderlo en 2025, por ejemplo, un ejemplo, o 2026, en estos escenarios. O sea, digo, tampoco nos podemos ir tan altos, pero tampoco, como dicen, nos podemos quedar tan cortos porque podríamos ahí ya afectar nuestros rendimientos del proyecto. Entonces, ¿qué aspectos tú considerarías ahorita en estos momentos? Ok, te voy a contestar de la manera más, ahora sí que apegado justamente a la metodología y sin conocer, digamos que el tipo de proyectos en el que tú estás involucrado, pero digamos que lo importante es, dentro de la metodología, lo que nosotros hacemos, independientemente del tipo de proyecto en el que estemos, lo primero que hacemos es identificar los riesgos. Los riesgos nos van a definir o nos van a determinar la probabilidad de que algo suceda en el proyecto y con base en esos riesgos son las partidas que nosotros tendríamos que estar cuidando dentro de nuestra planeación y evaluación financiera. Esa evaluación financiera es la que va a determinar la TIR, tú bien lo mencionaste. Entonces, en esta época tan volátil, justamente en donde de repente tenemos, o teníamos ahorita, a lo mejor ya está un poquito más controlado el tema del precio del acero, pero que ahorita las tasas de interés están muy altas, la TIE está altísima, el costo financiero de los proyectos está disparando. Entonces, bueno, ahí tenemos una variable que es de alto riesgo, ¿no? O sea, el costo financiero del proyecto se está convirtiendo en un digamos que una variable importante a cuidar a lo largo del proyecto. Entonces, esa variable, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer escenarios de sensibilidad justamente con las variables que son más sensibles dentro de nuestro proyecto. ¿Con base en qué? Con base en los riesgos que identifiquemos. En este caso ya dijimos uno, que es el costo financiero. Pero puede haber otros muchos, ¿no? Riesgos dentro del proyecto. Entonces, dentro de nuestra evaluación financiera, lo que hacemos son escenarios de sensibilidad donde vamos modificando y vamos suponiendo qué sucedería en un escenario conservador, qué sucedería en un escenario pesimista o qué sucedería en un escenario optimista con esas variables.
Entonces, en el momento que hacemos o que tenemos distintos escenarios de sensibilidad, dentro de nuestra planeación financiera, podemos tener, digamos que ciertos colchones en estas partidas, pero dependiendo de la información que ya tengamos como tal del proyecto. Entre más información del proyecto tengamos, entre mejor planeado esté el proyecto, ese colchón debería de ir disminuyendo, porque ya hay certidumbre de una serie de cosas que a lo mejor en una evaluación financiera preliminar, pues no conocía. Pero como aquí en nuestra etapa de integración ya tenemos proyecto ejecutivo, ya tenemos ingeniería, ya tenemos los permisos y licencias, ya hicimos un plan de proyecto que nos va a delimitar la ruta crítica del WBS, etcétera. De cierta manera ya tenemos a lo mejor mucho más masticado las condiciones de crédito que nos va a dar el banco o que nos van a dar nuestros inversionistas o quien nos vaya a prestar el dinero para el proyecto. Entonces, de esa manera, digamos que vamos puliendo y vamos afinando estos escenarios de sensibilidad dentro de nuestra planeación financiera, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente en estos escenarios o estos indicadores que nos van a arrojar, en este caso la TIR, o nuestras utilidades, o la ROI, o la ROI de los inversionistas, o la TIR de los inversionistas, etcétera. Digamos que esas ya tenemos, digamos que distintos escenarios de qué pasaría así, y eso nos ayuda, o lo que tendríamos que estar haciendo durante la administración del proyecto o durante el control del proyecto, es estar monitoreando esos riesgos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque eso va a determinar qué escenario de sensibilidad utilizo. O sea, qué partida, digamos que ya sensibilizada, si le queremos llamar así, voy a utilizar o voy a estar controlando, ¿no? O qué colchones voy a estar requiriendo en cada una de esas partidas. Lo ideal es que con base en esta administración de cambios, ya durante la tercera etapa, estemos mitigando cualquier tema de riesgo y tratemos de siempre estar en la rentabilidad y en los rendimientos esperados del proyecto. Eso es como yo lo haría, desconociendo nuevamente el tipo de proyectos que tienes, el tipo de proyecto en el que estás normalmente involucrado, pero aplica para cualquiera. O sea, al final es una manera de cuantificar, digamos, que la incertidumbre, y en vez de que digamos, es lo típico, ¿no? Lo típico es decir, bueno, pues le voy a poner un 10% de imprevistos a todo. Pues sí, pero ese colchón es, pues eso y nada, me estoy nomás dando a tole con el dedo, ¿no? O sea, en realidad, no estoy siendo objetivo. En cambio, si identifico los riesgos, determino cuáles son los importantes y a eso sí les pongo un sobrecosto o un colchón porque no sé qué va a suceder, pues entonces eso ya es hacerlo de manera más puntual, más pensada, más analizada, ¿no? Eso es como nosotros lo hacemos y son tal cual escenarios de sensibilidad, pero dependiendo del proyecto, dependiendo de los riesgos, es lo que nosotros cuidamos, ¿no? No sé si fui claro o si contesté la pregunta. No, sí, muy claro. Digo, yo, bueno, también la planteé en términos generales, en cualquier tipo de proyecto, ¿cuál Sí, serían los pasos a seguir? tal cual es. Perfecto. Muy bien, gracias. Muy bien. Pues bueno, ahora sí le cedo la palabra a Monse para lo que sigue. Gracias, Pepe, muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay dudas por ahí. Gracias a todos por su participación. Comentarles, los invitamos nuevamente a registrarse a este curso. Aquí solamente vimos una milésima parte de lo que se verá en el curso. Se vieron 3 de las mejores prácticas, de muchas otras que se verán en el curso del API. Este curso consta de 4 sesiones, 19, 20, 25 y 26 de julio. Es un curso en línea. Y bueno, seguramente ya tienen nuestro número de contacto. Aquí les dejo en pantalla tanto nuestro número de WhatsApp, correo, y también a través de redes nos pueden contactar, ¿sale? Por haber asistido aquí a este webinar, tienen un 15% de descuento haciendo su registro antes del 10 de julio. Y bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Buenas noches, buenas tardes y esperamos verlos en el curso. Gracias.
Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches.